El aparato urinario es el conjunto de órganos, de estructuras encargadas de producir, almacenar y eliminar la orina. En general, se asocia al aparato urinario con el aparato genital y por esa razón se habla de un aparato urogenital. Esto responde en principio a tres cuestiones. Primero, el origen embrionario de estas estructuras, tanto urinarias como genitales, que tienen un origen en parte común o en parte que se van sustituyendo, son compartidos. Algunas de estas estructuras compartidas o comunes persisten después del nacimiento, por ejemplo, el vestíbulo de la vagina en la hembra, en la uretra, en buena parte de la uretra en el macho. Y por otra parte, a los dos aparatos, tanto urinario como genital, les podemos reconocer dos porciones. Una porción glandular, seguida, unida o no, ser continua o contigua, por una porción tubular. En cuanto al aparato urinario, está formado, o la porción glandular está representada por el riñón, mientras que la porción tubular va a estar representada por el uréter, la vejiga y la uretra. ¿Sí? En cuanto a los riñones, el riñón, como órgano, es una glándula mixta, que es la encargada de producir la orina. Esa sería su porción, producir y secretar la orina, su función exócrina, mientras que la función endocrina es la de secretar eritropoyetina, renina, que van a volcarse a la sangre. Las funciones del riñón como órgano, como glándula mixta, son eliminar junto con la orina los productos del desecho, mantener cierto equilibrio en los componentes sanguíneos, cierto equilibrio osmótico, regular el pH y la presión arterial. Es un órgano par, generalmente lo vamos a encontrar en las porciones dorsales y craneales de la cavidad abdominal, o del abdomen, mejor dicho. Tiene una forma de poroto, una forma de característica del riñón. El color es un color rojo, más oscuro en algunas especies, más amarronado quizá en el caballo, más amarillento en el gato. Tiene una superficie lisa, es un órgano que está contenido en una cápsula fibrosa, a su vez, ya vamos a ver, esa cápsula está dentro de otra que es cápsula adiposa, y todo eso contenido en el espacio retroperitoneo. En las diferentes especies esta forma de poroto puede ir cambiando, haciéndose más alargada, haciéndose más redondeada, etc. En cuanto al tamaño de los riñones en relación al animal, podemos más o menos tener una idea de estos porcentajes que vemos aquí, pero sí es claro que los carnívoros son los que tienen los riñones más voluminosos en relación al tamaño del animal. El gato en particular tiene riñones bien grandes, de forma globosa, bien esférico, tirando a esférico, digamos. Mientras que el bovino es el animal que tiene los riñones más pequeños en relación a su tamaño corporal. En cuanto a la consistencia de los riñones es consistencia firme,
elástica, ya que tiene una cápsula fibrosa que lo contiene. Sin esa cápsula, es decir, el riñón desprendido o separado de su cápsula, el parénquima renal, tiene una consistencia más bien friable y que no resiste la presión, ya que se desintegra. En cuanto a su conformación externamente, al riñón le vamos a reconocer dos caras, dos bordes y dos polos o extremos. La cara dorsal del riñón está en contacto a la pared dorsal del abdomen, no está cubierta por peritoneo. La cara ventral está en relación a diferentes órganos. La cara ventral del riñón derecho habitualmente está en relación al duodeno descendente, al colon ascendente o a la flexura cólica derecha. La cara ventral del riñón izquierdo suele estar en contacto con el lóbulo izquierdo del páncreas, el colon descendente. En cuanto a sus bordes, el borde lateral es un borde convexo que va a tener una forma más o menos redondeada, habitualmente en el caballo, el riñón derecho tiene un borde lateral más anguloso, no tan redondeado, mientras que el borde medial es un borde que va a presentar una depresión donde se ubica el hilio del riñón, es decir, donde vamos a encontrar la entrada y salida de diferentes estructuras, entre ellas la arteria, vena renal y uretra. Ese hilio o esa depresión en el borde medial conduce directamente a un espacio dentro del riñón que se denomina seno renal. En ese seno renal se va a encontrar la primera porción dilatada del uréter que se denomina pelvis renal. En cuanto a sus extremidades, el riñón tiene dos extremos, un extremo craneal y un extremo caudal. El riñón derecho habitualmente, en la mayoría de las especies, la extremidad craneal está en contacto con el hígado, con el lóbulo caudado del hígado. Eso determina que el riñón derecho sea el más fijo de los dos riñones. Si bien no son órganos que presenten mucha movilidad, están en el espacio retroperitoneal, tienen alguna movilidad acompañando en general los movimientos respiratorios y la presión de las vísceras. De los dos riñones, el más móvil dentro de esa escasa movilidad es el riñón izquierdo. Esto en la vaca es muy notable, ya que el riñón izquierdo no solo ha sido desplazado por el rumen, sino que ha quedado en una situación pendulante, lo que le da bastante movimiento. En ese caso, en el caso del riñón izquierdo de la vaca, se agrega una tercera cara, que es la cara ruminal, es decir, tiene una sección, el riñón izquierdo, una sección triangular, el riñón izquierdo de la vaca, de esa cara extra, que es la deformación que le produce el rumen. Internamente, si nosotros hacemos un corte de un riñón, vamos a encontrar dos secciones bien diferenciadas. Una sección más profunda, más interna, que se denomina médula, que tiene a su vez una parte interna, donde van a desembocar los tubos que conducen la orina, y una zona externa que está en contacto con la corteza. La corteza es el lugar donde van a estar predominantemente los glomérulos, es decir, donde vamos a tener dos porciones, una que es de aspecto más granuloso, más externa, que se denomina parte convoluta de la corteza, y otra más interna, donde va a haber predominancia de túbulos,
que como tiene esa forma de rayos, se denomina parte radiada de la corteza. Si nosotros tomamos en cuenta que el riñón es un órgano que se forma a partir de lóbulos que se mantienen separados en algunos mamíferos marinos, podemos reconocer el lóbulo con esta forma originaria, digamos, una corteza externa unida a una porción piramidal de médula que se denomina pirámide renal. Esas pirámides tienen su vértice hacia el centro del órgano, hacia el interior del órgano. Esa pirámide, es decir, que por ese vértice, por esta papila renal que se denomina, van a desembocar los túbulos con la orina hacia el comienzo del uréter. En esos casos, la papila renal de cada lóbulo desemboca en un cáliz renal que va a ir va a formar o se va a ir uniendo para formar cálices mayores. Cálices menores, pues, papila correspondiente, son como copas que reciben esa orina formada en el lóbulo y que van a ir uniéndose para formar cálices mayores que van a terminar formando el uréter, ¿sí? Después de esto, nosotros podemos ver que en las diferentes especies se han ido fusionando partes de estos lóbulos que estaban separados para formar un riñón con diferentes características. Entonces, en bovinos se ha fusionado parte de la corteza, parte de la médula, entonces podemos encontrar un riñón que externamente va a tener surcos correspondientes a los lóbulos e internamente va a encontrar las papilas separadas con los cálices separados, cálices menores. En el otro extremo, donde podemos encontrar a los equinos, a los pequeños rumiantes, a los carnívoros, tanto la corteza como la médula están fusionadas, por lo tanto externamente el riñón es liso e internamente, en lugar de encontrar las papilas por separado, encontramos básicamente una cresta renal con áreas de desembocadura de esos túbulos. Esa cresta renal va a desembocar en una especie de fusión de cálices, en una pelvis renal bien dilatada que da comienzo al uréter. Es como decir, en un cáliz bien grande. En esa fusión, los cerdos quedan en una posición intermedia, podemos decir, donde se ha fusionado la corteza, es decir, es un riñón liso externamente, pero internamente se mantienen separadas las papilas y los correspondientes cálices, que se unen antes de formar el uréter. En los libros o en la nómina anatómica anterior a la última versión, se consideraba a la pelvis renal en el mismo nivel que los cálices, es decir, se consideraba que el bovino no tenía una pelvis renal. En la última nómina, los cálices, tanto menores como mayores, forman parte de la pelvis renal, es decir, todas las especies presentan una pelvis renal, solo que puede estar dilatada o separada en cálices. Esta fusión terminó dando lugar a diferentes tipos de riñón. Un riñón surcado externamente y con los lóbulos bien marcados, como en el caso del bovino, un riñón con las papilas separadas de los lóbulos y externamente liso, o un riñón, como en el caso del carnívoro, del equino y de los pequeños rumiantes, liso, es decir, formando prácticamente un solo lóbulo o unilobular.
Todas las especies, a pesar de algún conflicto que puede aparecer en el riñón izquierdo del bovino, en todas las especies los riñones están en situación retroperitoneal y se encuentran en la región sublumbar bien craneal, ¿no? Es un órgano encapsulado, dijimos, contenido a su vez por una cápsula adiposa, y ese conjunto del riñón con su cápsula fibrosa y la cápsula adiposa están sostenidos en esa región sublumbar, en esa región lumbar craneal, el abdomen, por una fascia que es la fascia renal, que se divide en dos láminas y que tiende a unirse hacia el lateral con la fascia transversa del abdomen. Ese sería el medio de sostén que tiene el riñón en sí mismo. A eso habría que agregarle alguna clase de ligamentos, como el ligamento hepato-renal que une el hígado con el riñón derecho. Después vamos a ver algunas topografías más o menos específicas para cada especie, pero en general podemos decir que el riñón derecho se encuentra algo más acraneal que el riñón izquierdo, ubicado a la altura de última costilla y primeras lumbares, mientras que el riñón izquierdo se encuentra algo más a caudal. En cuanto a la irrigación, los riñones tienen una irrigación terminal, es decir, hay una arteria que llega a los riñones, que es la arteria renal, una rama directa de la aorta, que se va a ir ramificando y va a llegar a todo el riñón. Que sea una irrigación terminal significa que no hay otro vaso que esté llevando sangre al riñón. Más teniendo en cuenta que esta arteria hace las veces de sangre nutricia, porque nutre a las células del riñón, y a su vez funcional, porque es una sangre que va a ser filtrada para la producción de orina, esa sangre sufre en un trayecto muy breve una gran ramificación, pasando de una arteria de un diámetro medio a capilar en muy pocos centímetros. Esa irrigación se va a ir dando primero en lóbulos, es decir, las arterias renales se van a dividir en arterias interlobulares o interlobares, que van a ir siguiendo, se van a ir ubicando entre las pirámides. A partir de ahí se divide en arterias arqueadas, y de las arterias arqueadas vamos a tener ramas que van hacia la corteza, que se denominan interlobulillares, que son las que van a formar o van a dar ramas que forman el glomérulo, y unas arteriolas que vuelven hacia la médula, que se denominan arteriolas rectas. Esta disposición que determina que cada arteria tenga un territorio más o menos piramidal, ¿no? Determina que los infartos, la necrosis por falta de irrigación, por isquemia en el riñón, tengan una forma más o menos piramidal. Es una forma típica del infarto a nivel del riñón. Bien, si vemos en general en las especies, podemos tener algunas características que determinan o que son propias de cada especie. En caso del equino, esa característica sería que la cresta renal, es decir, la unión de esas papilas hacia el seno del riñón, esa cresta renal se prolonga hacia los polos. Por otro lado, desde la pelvis renal, que es esto en el equino, se prolongan hacia los polos por esa cresta un par de recesos que se denominan recesos terminales y que son una particularidad del equino. En cuanto al tamaño de estos riñones, son riñones que van entre los 15 y 20 centímetros de largo, dependiendo del
tamaño del caballo, no hay grandes variaciones. El riñón izquierdo es más largo, mientras que el derecho tiene esa forma característica o con un borde lateral más angular, un riñón que está contenido o apretado entre el hígado porcraneal y la base del ciego porcaudal, lo que determina que tenga esa deformación hacia lateral. En cuanto a su topografía, el riñón derecho está a la altura de las dos últimas costillas y primera vértebra lumbar, ocupa más o menos 3 vértebras, mientras que el riñón izquierdo está a la altura de la última costilla y primeras dos lumbares, es decir, una vértebra más acaudal. Para tener una idea más o menos de la relación, la extremidad craneal del riñón izquierdo está a la altura del ilio del riñón derecho. En el caso del bovino, con su aspecto surcado, tan característico, un riñón un poco más largo quizá que el del equino, algo más angosto, el riñón derecho, perdón, tiene una topografía similar, última costilla, primeras lumbares, quizá algo más caudal. El riñón derecho presenta como característica un polo craneal más redondeado, mientras que el caudal está aplanado. Y en el caso del riñón izquierdo, presenta una cara extra, es decir, además de la cara ventral y la cara dorsal, el riñón izquierdo presenta una cara más, que es la cara ruminal. Ese riñón que se desplazó por el crecimiento del rumen, que el rumen empujó hacia la derecha, es un riñón que va a quedar ubicado, deformado y ubicado a la altura de los cuerpos vertebrales, ya no de los procesos transversos, como los demás, sino a la altura de los cuerpos vertebrales, es decir, se ha ido hacia medial, hacia la derecha, y ha quedado sostenido por el peritoneo, de manera que tiende a pendular, no está fijo contra la pared dorsal, sino que está más bien colgando, por decirlo de alguna manera, y se encuentra más o menos a la altura de la segunda, quinta lumbar. El cerdo tiene unos riñones muy planos y largos, es decir, en el sentido dorso-ventral, el riñón del cerdo tiene aproximadamente unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, está como achatado, aplastado, lo que le da un aspecto o lo que da la impresión de que sean más largos, de parecer más largos de lo que son. Miden aproximadamente unos 10-12 centímetros, están en una posición muy simétrica, a la altura de las 4 primeras lumbares. Es decir, aquí el riñón derecho no se encuentra más acraneal, por lo tanto no hace contacto con el hígado, y eso es la razón por la cual la cara visceral del hígado en el cerdo no tiene una impresión renal, porque no hay contacto. El canino sí tiene su riñón derecho más acraneal, a la altura de la última costilla y 2 primeras lumbares. En el caso del perro, los riñones son de tamaño variable, ya que los perros son de tamaño variable. No es lo mismo un riñón de un Rottweiler o de un Gran Danés que el riñón de un Yorkshire. Por lo tanto, no podemos dar una idea de talla. Sí podemos decir de talla del riñón. Sí podemos decir que el riñón izquierdo suele ser algo más grande que el riñón derecho. Está más acaudal en las primeras lumbares. El riñón derecho hace contacto con el hígado y no hace demasiado contacto con el duodeno, que se encuentra más a la lateral.
el duodeno descendente. El gato tiene unos riñones sumamente grandes para su tamaño, ubicados bien a caudal, bien a nivel lumbar y lumbar medio incluso. Tienen un color amarillento, en ese rojo, un color amarillento, y son muy notables las venas capsulares. Estas venas, que aquí están en un molde, se notan muy bien en el riñón fresco de gato. Son unos riñones bien redondeados, bien globosos, y que se pueden palpar fácilmente tanto por su tamaño como por cierta laxitud que tiene la pared abdominal del gato cuando no está enojado. Son por lo tanto los riñones más grandes y los más fácilmente palpables. De esa dilatación proximal que tiene el uréter, que es la pelvis renal, sale del ilio este conducto que va a transportar la orina formada en el riñón hasta la vejiga, el lugar de almacenamiento. A partir de su salida por el borde medial del riñón, el uréter comienza un recorrido abdominal retroperitoneal, y una vez que llega a la pelvis, se va hacia ventral y caudal para desembocar en el cuello de la vejiga. Por lo tanto, le vamos a reconocer a este uréter una porción abdominal y una porción pélvica, una porción dentro de la pelvis. En su posición, el uréter va a estar en situación retroperitoneal. El uréter izquierdo lo vamos a encontrar en general en relación a la arteria aorta, mientras que el derecho a la vena cava caudal en su porción abdominal. Cuando desciende la porción pélvica, cruza el pliegue genital, se va a cruzar por delante del conducto deferente y va a terminar desembocando en la vejiga, en el cuello de la vejiga. Ya vamos a ver cómo desemboca, porque le podemos reconocer, además de estas dos porciones, una porción intramural, que es ese recorrido que hace el uréter dentro de la pared de la vejiga. Si ustedes han visto la orina de un caballo, les habrá llamado la atención la cantidad de espuma que hace. Eso se debe a unas glándulas que presenta el equino en el uréter, que se denominan glándulas uretéricas, faltó el acento, uretéricas, y que son secretoras de albúmina. Eso tiene algún efecto sobre la tensión superficial de la orina, lo que genera que se produzca espuma a nivel de cuando el caballo orina. En cualquier especie es un signo muy malo encontrar, para la función del riñón, encontrar proteínas en la orina, excepto en el caballo, donde cierta cantidad de proteína a nivel de la orina es fisiológico, es normal, y es debido a estas glándulas uretéricas. Aquí podemos ver entonces el riñón en posición sublumbar, el uréter con su recorrido abdominal, su recorrido pélvico y su desembocadura. La desembocadura del uréter no es una desembocadura común, digamos, sino que tiene un recorrido dentro de la pared y desemboca muy oblicuamente. Esa porción del uréter podría denominarse porción intramural, porque está dentro de la pared de la vejiga. Tiene un motivo, tiene una razón de ser esta
desembocadura oblicua a través de la pared de la vejiga, y es que cuando la vejiga se llena de orina, la presión de la orina genera que se cierre este conducto, esta desembocadura, evitando de esa manera que exista un reflujo o un flujo retrógrado de la orina que ya alcanzó la vejiga y que vuelva al riñón. Como la orina se produce constantemente, debería haber un mecanismo, o hay un mecanismo para que la orina que viene del riñón venza la presión de este cierre e ingrese a la vejiga. Y ese mecanismo es el propio peristaltismo, es la propia contracción del músculo del uréter, que hace que la orina progrese, ingrese a la vejiga, venza esta resistencia, ¿sí? Y la misma presión genere nuevamente el cierre de la desembocadura. La vejiga, por otra parte, tiene tres porciones o tres partes que le podemos reconocer. Un vértice, un ápex redondeado que apunta hacia craneal, en el cual vamos a ver la cicatriz del uraco, que es el conducto, vestigio fetal del conducto lambdoideo. Un cuerpo, que es el que se dilata, o se contrae, dependiendo el grado de plenitud que tenga esa vejiga, y un cuello que está ubicado más o menos por encima del pubis, en la cavidad, en el comienzo de la cavidad pélvica. Le reconocemos dos caras, una cara dorsal en contacto con el pliegue genital, con el útero, dependiendo si es masculino o femenino, y una cara ventral que va a estar en contacto con el piso del abdomen, la porción más caudal del piso del abdomen. Los carnívoros habitualmente vamos a encontrar siempre la vejiga en el abdomen. En algún bovino probablemente esa vejiga pueda llegar a introducirse cuando está vacía, sino lo más a la pelvis, sino lo más común es encontrarla en el piso del abdomen. La vejiga está sostenida por un par de ligamentos que se denominan ligamentos laterales de la vejiga, un pliegue de peritoneo que viene desde las paredes de la pelvis, el lugar donde pasan los uréteres, que es ese lugar. Y por ventral un ligamento impar, que también es un pliegue de peritoneo que lo une al piso del abdomen, a esa vejiga, que se denomina ligamento mediano de la vejiga. Por este ligamento, o por los ligamentos laterales, en el borde libre de esos ligamentos, es decir, en los bordes craneales de esos ligamentos, vamos a encontrar una especie de cuerda redonda que se denomina ligamento redondo de la vejiga y que es el vestigio de las arterias umbilicales del feto. Esas arterias tienden a cerrarse, eventualmente en el carnívoro mantienen cierta luz, pero si no lo vamos a encontrar como una cuerda, como un ligamento redondo a nivel de la vejiga, tanto de un lado como del otro los ligamentos laterales. La mucosa de la vejiga, cuando está vacía, presenta unos pliegues que a medida que se van llenando se van desapareciendo. Hay un par de pliegues que no desaparecen y que son los que corresponden a la porción intramural del uréter, la desembocadura del uréter. Esos pliegues y el orificio uretral interno, es decir, el comienzo del uretra, determinan un triángulo, una particularidad en la mucosa de la vejiga adorsal, que se denomina triángulo o trígono vesical. Es un lugar con determinada característica en su mucosa, que vamos a ver más adelante. La uretra en masculina o femenina comienza en la vejiga y termina en un orificio que se denomina orificio uretral externo. Comienza en un orificio uretral interno ubicado
como continuación de la vejiga y termina en el orificio uretral externo. En el caso de la hembra, el orificio uretral externo se ubica en el piso del vestíbulo vaginal, es decir, en la caudal de la vagina, mientras que en el macho, el orificio uretral externo se gira por caudal del arco isquiático y va a formar parte del pene, por lo tanto, el orificio uretral externo se ubica en la punta del pene. Esto significa que la uretra femenina es puramente o solamente urinaria, es decir, solo va a pasar orina por la uretra femenina, mientras que en la uretra masculina es compartida entre el aparato urinario y el aparato genital. En la hembra, la porción compartida sería el vestíbulo vaginal. En cuanto a la uretra y algunas características de la uretra en el macho, lo vamos a ver cuando veamos aparato genital. En el caso de la hembra, que es urinaria, corresponde decir que desemboca en el piso del vestíbulo vaginal y que en algunas especies, como en la vaca, que es este caso, aparece un divertículo a caudal de la desembocadura que se denomina divertículo suburetral, y que hay que tener en cuenta cuando se introducen sondas. Estas serían algunas generalidades del aparato urinario.